clase de hoy y vamos a empezar a revisar. Chicas, antes de todo, ¿tienen claro que la próxima semana ustedes solamente tienen que, o sea, no van a ver clases por videoconferencia? Tienen que realizar el trabajo que se les va a dejar montado en el aula virtual, ¿ya? La próxima semana es trabajo autónomo. eh, si bien pueden realizar los trabajos de manera grupal, tienen que fijarse porque en algunas asignaturas tienen que subir de manera individual, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a hacer la parte de análisis de la clase y el día, ¿cuándo tienen clase ustedes de nuevo? ¿Miércoles o jueves? El miércoles. Miércoles. Ya, el miércoles, chiquillas, es el trabajo en grupo con respecto a bases curriculares. Ya dejamos nosotras atrás ya lo que es la parte de teoría, vimos la importancia de la estimulación, vimos referentes técnicos. En la semana pasada vimos el decreto 83 y el 170, que fue lo que también se realizaron ustedes en la tarea de la evaluación sumativa, y hoy día vamos a trabajar con las bases curriculares de educación parvularia y también recordando un poco de lo que vimos la semana pasada. Y el jueves tienen que realizar una tarea de un cuadro comparativo de bases curriculares de educación parvularia en grupo, ¿ya? Pero la idea es que se fijen bien cómo son las tareas que hay que revisar para la próxima semana en el aula virtual. Les voy a pedir si pueden revisar antes para que el miércoles cuando tengamos clase me puedan hacer las preguntas sobre las tareas, ¿ya? Porque la próxima semana es desconexión. Desconexión de pantalla, desconexión de computador, desconexión de teléfono, por lo tanto, ustedes trabajan de manera autónoma, ¿ya? Es de conexión tanto para estudiantes como para docentes. Ya chicos, vamos a comenzar entonces con el análisis de lo que está preparado para hoy. Constanza, dígame. Profe, usted dijo algo de un trabajo, eso es miércoles y también jueves otro trabajo. ¿De esta semana? Sí, ¿Por qué miércoles y jueves, Connie? es que usted dijo que el jueves íbamos a hacer un trabajo. Me equivoqué. El miércoles es el trabajo de esta semana, ¿ya? Ay, Las clases de hoy día, de esta semana son 2 clases y son de la sección completa, ¿ya? Ya chicas, hoy día entonces vamos a trabajar viendo, estamos en la unidad temática 2 y el objetivo de la clase de hoy tiene que ver con identificar las orientaciones técnicas para la intervención educativa de niños, niñas y adolescentes que presentan trastornos del lenguaje. Si se fijan acá, nosotros ya la semana pasada conocimos distintos profesionales que intervienen en el diagnóstico de las personas con TEL, ¿cierto? Y vimos también que el TEL es una necesidad educativa de carácter transitorio, que no tiene un compromiso intelectual ni ningún otro tipo de compromiso sensorial, ¿ya? Por ejemplo, vimos de que una persona con discapacidad auditiva o discapacidad visual o un trastorno del habla, no podemos hablar de un TEL, porque el TEL sería secundario a la dificultad más compleja, que en este caso sería lo sensorial o lo del habla, ¿ya? Pero ahora, Constanza Liberona, ¿puede encender su micrófono, por favor? ya, profe. ¿Se recuerda cuáles eran los profesionales que intervienen para el trastorno de lenguaje? ¿Quién? Fonoaudiólogo, psicólogo, neurólogo, En algún, médico o pediatra. exacto, o, Y ¿cierto? Ahí hay algo importante. Cuando usted dice o, ¿a qué se refiere con o? porque decía que podían ser cualquiera de los dos. Exacto. O sea, puede ser el pediatra, médico familiar o neurólogo, ¿ya? Como bien dice la Connie, ahí tenemos que situarnos, chiquillas, la O. Excluye a otros profesionales. Puede ser uno de estos profesionales. El psicólogo no interviene directamente en el diagnóstico,
pero puede participar cuando observamos que hay algún compromiso psicológico o emocional, ¿ya? Recuerden que en este periodo también en el diagnóstico interviene educador o educadora diferencial con mención en trastornos del lenguaje, ¿ya? A ver, Yesenia, ¿me ayudan en esta lectura, por favor? Sí, profe. Gracias. Desafío de los profesionales de contexto educativos en la intervención pedagógica del TEL. En el proceso de intervención al interior del aula o fuera de ella, es fundamental que los profesionales idóneos potencien la selección de aprendizajes desde las bases curriculares del nivel, en conjunto con estrategias que favorezcan y potencien el desarrollo del lenguaje. Ya, nosotros vamos a trabajar en educación preescolar, en niños y niñas con trastornos del lenguaje, con las bases curriculares de educación parvularia, aunque estén en escuelas de lenguaje, ¿ya? Aunque sea una escuela especial de lenguaje, siempre vamos a trabajar con las bases curriculares, ¿ya? No vamos a hacer un programa especial para los niños y niñas que presentan TEL. Son las mismas bases curriculares que se ocupan en las escuelas convencionales y en los jardines infantiles, ¿ya? ¿Qué nos dice acá esta viñeta, Yesenia, con respecto a la selección de aprendizaje? Que hay que utilizar estrategias para que favorezca el aprendizaje, para que al niño se le haga más fácil. Exacto, o sea, para poder llegar al nivel de desempeño esperado. Recordemos siempre, chiquillos, que los niños y niñas y ya los adolescentes incluso que presentan TEL no tienen discapacidad intelectual, por lo tanto los vamos a atender de la misma forma en que atendemos a todos los niños, incluso a los que no tienen TEL, ¿ya? Lea la segunda viñeta, por favor, Yesenia. Mantener una comunicación directa y sistemática con la educadora diferencial a cargo del programa de integración o intervención, así como los profesionales que existan en el centro educativo, como fonoaudiólogos y psicólogos, para la consideración de estrategias pertinentes. Ya, en el caso, por ejemplo, de ustedes, Yesenia, como asistentes técnicos, ¿por qué es fundamental el trabajo con la educadora o educador diferencial? Para ir llevando un trabajo en conjunto, para ir viendo qué es lo que va retrasando en el lenguaje al niño, Ya, para ver los apoyos necesarios para él. súper buena respuesta, o sea, para poder determinar los apoyos necesarios. En la sala de clase, por lo general, van a estar ustedes, la docente a cargo del aula, y los 15 niños que tengan en la sala. Recuerden que en escuela de lenguaje son 15 niños máximo. En escuela convencional pueden ser hasta 45 dependiendo del tamaño de la sala, ¿ya? Si ustedes están en una sala con 15 niños con trastorno de lenguaje de 3 años, la educadora podrá estar pendiente de todas las condiciones que presenten los estudiantes, Yesenia. No. Ya. No. Por lo tanto, ¿por qué viene a ser importante también que ustedes vayan cotejando la información de los niños y niñas? Para ir haciendo un apoyo también a la educadora, para que se trabaje en conjunto y ambas puedan ir viendo cada caso. Exacto. O sea, ustedes son un apoyo. Recuerden, acá ustedes son consideradas, se lo he dicho varias veces, profesionales humanos mejorados, ¿ya? Ustedes tienen todas las condiciones para realizar este apoyo. ¿A qué se referirá Yesenia si se fija en el título? Habla de desafíos de los profesionales de contextos educativos en la intervención pedagógica del TEL. ¿Por qué esto viene a ser un desafío? Porque la idea es potenciar como dice la primera parte, potenciar el desarrollo del lenguaje del niño. O sea, está en manos de nosotros que el niño pueda ir desarrollando su lenguaje de manera adecuada. Exacto. ¿Será lo mismo, por ejemplo, Yesenia, trabajar en una escuela especial de lenguaje a trabajar en un proyecto de integración que atiende niños con TEL? Porque, mire, tenemos estos dos contextos. En la escuela especial de lenguaje vamos a tener en la sala 15 niños que presentan TEL, y en la escuela convencional o en la escuela de párvulos vamos a tener 45. De esos 45 son 5 que presentan necesidades educativas especiales, y de esos 5, por ejemplo, 3 pueden tener TEL.
No, no va a ser lo mismo por lo mismo que dice usted, por la cantidad de alumnos y por la manera de trabajar que va a haber en ellos, porque la escuela especial de lenguaje se especializa en eso y en una escuela convencional con integración eh, están para dar apoyo al problema del desarrollo del lenguaje. Exacto. Y Yesenia, en la escuela de párvulos, la educadora o el educador que está a cargo del curso, ¿es una educadora diferencial? Se quedó pegada la profe, parece. Ahí sí, ahora sí, Sí, profe. allá. En el jardín infantil o en la escuela de párvulos, ¿es una educadora diferencial o educador diferencial quien está a cargo? No, ¿Habían pensado en no, eso, chiquillas? En educación parvularia, la educadora es educadora de párvulos. sí. Por lo tanto, si ustedes llegan a trabajar en una escuela de párvulos, no en una escuela especial de lenguaje, ahí también tenemos un desafío más grande, porque ustedes van a ser los únicos profesionales especializados que van a trabajar en la escuela, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre uno y otro contexto, Yesenia? De que en la escuela de párvulos vamos a hacer, por ejemplo, nosotros los con mayor conocimiento dentro del área, y en una escuela especial de lenguaje va a haber un profesional más apto en el área del desarrollo del lenguaje. O sea, porque tiene una especialización por más años, ¿ya? Pero ustedes Claro, también van a ser aptas porque ustedes son profesionales que están capacitados en el trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Muchas gracias, Yesenia, por su intervención. ya, profe. Ya. ¿Por qué estamos conversando de esto, chiquillas? Porque vamos a hacer un análisis ahora de cómo las bases curriculares van a favorecer el desarrollo del lenguaje. Las bases curriculares de educación parvularia se actualizaron en el 2018, ¿ya? Y se supone que en el 2019 entraron en vigencia y se deberían implementar totalmente hasta el 2021. Con el contexto pandemia, esto se ha visto en cierta forma retrasado. Pero si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos objetivos de aprendizaje que van a estar relacionados con todo el quehacer pedagógico, ¿ya? Lo que está encerrado en un óvalo es lo que tiene que ver con comunicación integral. Cuando se habla de comunicación integral, se refiere al lenguaje verbal y a lenguajes artísticos, ¿ya? Y lo que tiene que ver con lenguaje verbal y lenguaje artístico va a cruzar todas las áreas de enseñanza, ¿ya? Porque principalmente el lenguaje es la base de todo. Entonces, para poder enfrentar los otros aprendizajes, tengo que desarrollar el lenguaje. Pero esto no lo vamos a desarrollar de golpe, lo vamos a ir desarrollando eh, en relación a la edad que tienen los niños y niñas, ¿ya? A menor edad vamos a ir desarrollando habilidades que son de base para el aprendizaje y estas van a ser sustento para aprendizajes posteriores. O sea, nosotros vamos a tener en las bases curriculares una diagramación en la que las bases curriculares están construidas de manera progresiva, ¿ya? Y que van a ir complejizándose a medida que los niños y niñas van creciendo, ¿ya? Si se fijan acá en este esquema que se presenta, las bases curriculares están como entretejidas, ¿ya? Esto es principalmente porque todas las áreas de desarrollo van a abarcar a otras áreas, ¿ya? Y yo voy a necesitar un área para poder desarrollar de manera integral otra, ¿ya? Yo no puedo desarrollar, por ejemplo, razonamiento lógico matemático sin haber trabajado lenguaje, o no puedo trabajar convivencia y ciudadanía sin trabajar lenguaje, la comprensión, el entendimiento, ¿ya? Todas las bases curriculares en general, las de educación parvularia, educación básica y educación media, tienen este nivel de complejidad y que cada una va siendo base para la que sigue, ¿ya? En los ámbitos de desarrollo, chiquillas, nosotros vamos a tener estos elementos que nos van a ir siendo diferenciadores entre unas bases y otras.
A ver, las bases curriculares en cuanto al lenguaje no van a ser iguales para todos los niveles de enseñanza. Las bases curriculares de párvulo no son iguales a las bases curriculares de educación básica. Lorena, ¿me puede ayudar un poquito, por favor? ¿Está por ahí, Lore? Sí, profe. Ya. ¿Por qué cree usted que las bases no van a ser iguales? Y dependiendo de los niveles. Claro, porque, bueno, en parvulario, los niños están recién reconociendo, bueno, trabajando lo que es la motricidad fina y aprendiéndose los colores. Y una pincelada de lo que son las vocales recién. Y, y en básica están ya más con el tema de aprender a leer y escribir y todo eso. Ya, entonces, ¿qué podríamos decir de los aprendizajes, Lore? ¿Cómo van siendo? Bueno, en básica, o sea, en parvulario es más lúdico, que los niños quieren como más jugar. Y, y en básico ya se les enseña que eh, el tema de respeto en el aula. Por ejemplo, ¿cierto? Pero en cuanto Ujú. al desarrollo cognitivo, ¿cómo serán los aprendizajes cuando son más pequeños los niños y a medida que van creciendo? Em, Por ejemplo, a un niño de 3 años yo le puedo pasar multiplicaciones a un niño, perdón, ¿de cuántos años? de 3 años. No, Ya. Primero usted dice que voy a enseñar todo lo que es psicomotricidad, voy a enseñar de una manera más lúdica y para después claro, pasar a la básica ya con aprendizaje más eh, como complejo, ¿cierto? exacto. ¿Por qué será así esta progresión en los aprendizajes? ¿Qué tendrán que tener los niños y niñas para poder llegar a aprendizajes que son más complejos? Claro, primero tienen que desarrollarse bien su eh, todo el tema cognitivo. Exactamente, o sea, Sí. vamos a esperar esta madurez cognitiva para Ujú. poder ir ampliando o aumentando en su aprendizaje, ¿cierto? Si se fija Sí, acá, tenemos el ámbito de comunicación integral, ¿ya? En la parte del lenguaje, en la dimensión oral, tenemos el ámbito de comunicación integral y tiene lenguaje artístico y lenguaje verbal. Ayúdame con esta lectura, por favor. base curricular y el desarrollo del lenguaje en su dimensión oral. El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo. Es el instrumento que le permite al ser humano constatar su capacidad de sociabilidad al lograr comunicación con los demás. El lenguaje permite conocer el mundo, construir esquemas mentales en el espacio y en el tiempo y transmitir pensamientos a quienes nos rodean. Las habilidades de comunicación, especialmente en este ciclo, son herramientas fundamentales que los y las estudiantes deben desarrollar y aplicar para alcanzar los aprendizajes propios de cada Ya, asignatura. a ver, quedémonos aquí con este segundo punto. Si se fija, acá habla de lo que estábamos conversando recién, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, habla de lo que usted conversó al principio, cuando me decía que era como más lúdico y que principalmente se trata de desarrollar su capacidad de sociabilizar, ¿cierto? Pero acá habla que son herramientas fundamentales. ¿Por qué serían herramientas fundamentales lo de la comunicación? ¿Qué vamos a hacer con estas habilidades? Lore, Em, ¿qué le podría ayudar a Lore, chiquilla?
Yo creo que valga la redundancia para comunicarse, para comunicar el mensaje a los niños y que lo puedan recibir de buena manera. Ya, Connie, y si lo vemos desde ese punto de vista, en cuanto a comunicar, la comunicación que va a hacer en los, no sé, entre los 3 años, ¿va a ser igual que la que logre a los 5? No, ¿Por qué tiene que no? ser mucho más llamativa a los 3 años y explicado mucho más fácil Ya, para que ellos les llegue el mensaje. desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de las competencias o de las habilidades de los niños y las niñas, ¿son iguales? ¿Se comunican de la misma forma a los 3 que a los 5 años? De cierta manera sí, pero con un nivel de dificultad mayor, un poco mayor a los 5 años. Ese mayor, ¿se refiere a que es más complejo, por ejemplo? Claro, porque de 3 a 5 años entienden un poco más de cosas. Entienden más y también pueden explicar mejor, ¿cierto? Claro, Y si se fija, muchas gracias, Connie, muy buena su respuesta. Si se fijan, no, no. chiquilla, nos dice que cuando nosotros utilizamos estas herramientas que son fundamentales para el desarrollo y aplicación, lo que nos va a permitir más adelante es que los niños y las niñas puedan aplicar estos aprendizajes, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de la comunicación oral. Yesenia, levantó la mano. Sí, además que el niño a la edad de los 3 años, por ejemplo, es más kinestésico, es más de tocar, es más con cosas tangibles. A los 5 años uno puede ya más verbalizarle las cosas, porque ya el aprendizaje va en evolución. Exacto, o sea, también usted llega a lo motor, como hace un rato hacía referencia a la Lore, ¿cierto? Efectivamente, como dice la Yesenia también, cuando los niños son pequeños, nosotros por su nivel de desarrollo tenemos que inducirlos y hacer este trabajo de manera en que ellos puedan manipular, tocar, sentir, porque así aprenden los niños y las niñas, ¿ya? Por eso Piaget nos establece este dominios que van pasando de una etapa a otra, ¿ya? Nos vamos a fijar, chiquillas, que nosotros vamos a encontrar orientaciones técnico-pedagógicas dependiendo de la edad que tienen los niños y niñas. Vamos a tener primero de los 0 a los 3 años, que esto tiene que ver con cómo se va desarrollando el conocimiento, con cómo los niños van a ir creciendo. Si se fijan, igual 0 a 3 años es harto tiempo y vemos que el desarrollo de los niños es súper amplio, entre que nacen hasta los 3 años. O sea, en el momento de nacer, los niños y niñas tienen elementos que son innatos, que ya traemos, como por ejemplo la succión, la deglución, que igual hay que trabajarlo, pero que son especializados para poder sobrevivir. A los 3 años ya el niño o la niña debería saber hablar, caminar, comer y vestirse solo, ¿ya? En algunos casos, hasta bañarse incluso solo. Pero el salto que hay entre los 0 y los 3 años es súper amplio, ¿ya? La Constanza Mella dice que se le sale su internet. Estamos, parece que todas medias malo el internet estos días. En la escuela tampoco está funcionando bien. Ya. A ver, Yesenia, ayúdeme por favor con esta lectura de las orientaciones para los niños de 0 a 3 años, por favor. Connie Verdejo. No, profe, yo quería leer, pero Ya, si le no, dejo a la Yesenia no hay problema. no, hágalo nomás, por favor, para que me ayude, porque la Ya. Yesenia ya la... Ya, dice orientaciones técnico-pedagógicas para niñas y niños de 0 a 3 años, Mineduc. Generar experiencias que favorezcan los procesos de aprendizajes cognitivos y efectivos que contribuyan a todo el desarrollo y en especial el desarrollo del lenguaje. Ya, si se fija, Connie, esto tiene que ver solamente con niños de 0 a 3 años. Y se relaciona con lo que habló la Connie Liberona también hace un ratito, que tenía que ver con estos procesos que tienen de acuerdo a la edad. Porque acá tenemos que generar los adultos, los responsables de sala, experiencias que favorezcan los aprendizajes cognitivos y afectivos. Yo creo que hay que ir como primero, siento, para ver si tiene algún tipo de problema cognitivo que uno a través de la experiencia de las actividades puede notar.
Y para ver el nivel también que tienen de desarrollo, ¿puede ser? Súper buena reflexión. O sea, cuando nosotros podemos notar, ¿qué hacemos con ese notar? Darnos cuenta de que algo pasa. ¿Qué hacemos Claro. con esa información? Yo creo que primero como que la anotamos y la trabajamos para ver cómo podemos ir trabajándolo con el niño en realidad. ¿Qué tanto le cuesta? ¿Qué no? ¿Qué Ya. técnica funciona quizás? ¿Y a quién le podemos informar también sobre estas dificultades en la sala de clase? A la educadora en primer lugar. Exacto. Y se supone que entre las dos, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Eh, no sé si armar un plan, una estrategia Exacto. para ver cómo es, o avisarle a alguien más, como Y claro, o sea, ir del área. como subiendo la información dependiendo de la Claro, complejidad de eso, la dificultad que evaluar bien la tengan. situación para luego pasar la información ya más completa, creo yo. Sí, súper buen análisis. Pero también acá es esencial de, como usted decía, la cooperación que tiene que haber entre asistente y docente y después ir escalando la información dependiendo de la complejidad de la situación, ¿cierto? Pero Sí, todo esto nosotros lo hacemos en función de que el desarrollo del lenguaje sea propicio, ¿ya? Entre los 0 y los 3 ujú, años estamos en una ventana intelectual que es muy importante. Antes se decía así sí, como los 0 y los 3 años es la etapa más importante porque los niños se están desarrollando. Es una de las etapas más importantes, ¿ya? Después también tenemos otras ventanas de aprendizaje, pero efectivamente los 0 a los 3 es una de las ventanas más importantes, ¿ya? El segundo punto, Connie, por favor. dice, los y las profesionales de la educación deben estar atentos y atentas a los cambios, gestos, sonidos y movimientos corporales, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar atentos a estos porque, cambios? por ejemplo, si tiene alteración, o sea, harto movimiento de las manos o algo así, podemos descubrir que quizá a lo mejor el niño tiene TEA. Podría ser un indicador, ¿cierto? Claro, Eh, podemos, hay que prestar atención a las señales, a los, ¿cómo era? Signos de alerta, si ujú, no me equivoco la sí, palabra, sí. para poder así accionar de manera pertinente. Exacto, o sea, uno puede, por ejemplo, ir teniendo indicadores. Y, por ejemplo, si en el juego simbólico, Connie, yo veo que el niño juega con otros compañeros y es súper violento, ¿qué podría decir? Que hay a lo mejor un mal comportamiento en la casa, es Por ejemplo, un acto aprendido, ya, si hay comentarios, un acto aprendido, si hay comentarios que descalifican, por ejemplo, a la mujer, alta probabilidad de que le escuche ese tipo de violencia verbal ya, y que a lo entonces mejor se la hagan a la mamá. justamente, por lo tanto, esta información que yo recojo de los juegos, de estar atento a que, no sé, po, un día un niño era súper cariñoso y de repente cambió su actitud y es un niño arisco, poco voluntarioso, ¿qué puedo decir? Que algo pasó es que tengo entendido, según lo que nos han pasado, de que en el jardín infantil, por así decir, espérame hijo un poquito, que en el jardín infantil, más que como en la básica que uno trata de tratar al niño, por así decir, hay que prestar atención a las actitudes del niño porque algo pasa en el hogar. Uno se Pues, preocupa más por las acciones que hacen los niños. puede estar sucediendo algo en el hogar, ¿cierto? Pero Claro, no solo siempre es en el hogar, o sea, puede ser, pero también puede ser en la escuela, si los vemos que reaccionan de manera distinta con alguno de los profesionales que lo atienden. disculpe, profe, como lo dijo, es que mi hijo justo Sí, no se despertó y me habló. preocupe. Lo Eh, siento. que también puede ser a causa de algo que le haya sucedido en la escuela. Como tenemos que estar atentos a todas las situaciones, que el niño o la niña cambie con respecto a algún profesional que lo atienda en la escuela. Ah, sí, también hay que prestar atención a eso porque no sería normal que un niño se dé bien, por ejemplo, con una tía siempre y de un momento a otro ya no quiera estar con él. Significa algo, hay que prestar atención a eso, a Claro, o esas sea, actitudes. nosotros, como dice la Connie, podemos suponer situaciones, no vamos a dar por hecho, pero algo está pasando.
Por lo tanto, tenemos que ver cómo evoluciona la conducta para poder saber qué es lo que pasa. Recuerden, chiquillas, que en el caso de que nosotros pesquisemos información que puede ser relevante o que ustedes crean que al niño o a la niña le está sucediendo algo, no le podemos hacer consultas, ¿ya? Podemos derivar a algún especialista, podemos ver a la base qué es lo que nosotras podemos suponer, pero no consultar, ¿ya? Muchas gracias, Connie, por su ayuda y por su intervención. Ya es un gusto. Se me quedó pegado, parece. ¿Me escuchan, niñas? Y Sí, estoy profe. viendo, al menos que se mueve la Yesenia ahí. Ya, vamos a ver ahora, chiquillas. A ver, ahí sí. Que dentro de las orientaciones técnicas, nosotros también vamos a ver cómo se tienen que establecer y generar conversaciones con el bebé. A lo mejor uno cree que los bebés no conversan, pero siempre tienen una intención. O sea, de las que tienen guaguitas, ustedes saben que, que han tenido guaguas pequeñas al cuidado o que conocen guaguas pequeñas, como a los 5 meses más o menos las guaguas parece que estuvieran tratando de hablar y de contar una historia, incluso establecen un contacto visual y mueven las manos. Esas son conversaciones como de bebé. Y dentro de este periodo, los adultos también tenemos un rol importante, ¿ya? Recuerden, chiquillas, que ustedes, por ser especialistas en educación especial, pueden trabajar con niños y niñas de 2 meses en adelante, sobre todo con niños y niñas que tienen síndromes o patologías de nacimiento. Por estimulación temprana, ustedes ya pueden intervenir. Entonces, esto del lenguaje es esencial para que ustedes lo puedan aplicar desde los 2 meses en adelante, ¿ya? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down empiezan su estimulación temprana a los 2 meses, ¿ya? En ese periodo ustedes ya pueden intervenir. Por lo general, los niños que están en estimulación temprana van por algunos ratitos a la escuela y están acompañados por su mamá o un tutor que se haga cargo, pero ustedes pueden estar ahí junto con la educadora e ir interviniendo, ¿ya? A ver, Catalina Ocares, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Establecer y generar conversaciones con el bebé, favoreciendo la repetición de sonidos, vocalización, etc., lo que contribuye en el perfeccionamiento de la articulación de sonidos. Ya. ¿Qué vimos nosotros con respecto a lo fonológico? ¿Se acuerda que esto era todo lo que se articulaba en base al habla, y lo que nosotros podemos escuchar es el sonido como tal? Entonces, ¿para qué sirve esto de establecer una conversación con el bebé? Para estimularlo desde pequeño igual. Exacto. Y si se fijan, mire, aquí habla de repetición de sonidos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Repetir todo lo que, o sea, Nosotros hacemos, hablar. por ejemplo, si la guagua está haciendo agu, o sea, nosotros en un primera instancia también tenemos que hacer eso. Esas Claro, vocalizaciones, ¿para qué le van a servir esas vocalizaciones? Yo insisto que es como para la estimulación. Exacto. Es estimulación, justamente. Y después con esas mismas vocalizaciones se van a ir formando sonidos que construyen palabras, ¿ya? El segundo punto, por favor, Cata. Si en la etapa el niño o niña ya posee habla, es importante respetar los ritmos de expresión. O sea, si entre los 0 y los 3 años ya posee habla, que eso es lo más probable, que en Lo esa esperado. edad, claro, lo esperado, ¿cierto? ¿Por qué será importante respetar los ritmos de expresión? ¿Por qué no estarle corrigiendo a cada momento? Para que no se frustre también y no quiera hablar más. Exactamente, o sea, nosotros vemos que el habla puede estar con cierta dificultad, pero que si tiene esa dificultad no estarlo presionando, porque como dice la Cata, se puede frustrar y no hablar más, ¿ya? El tercer punto, Cata, por favor.
Se recomienda no interrumpir cuando el niño o niña se exprese, evitar anticiparse a los requerimientos o sus respuestas. Y lo más importante, evitar complementar las ideas. ¿Por qué? Vamos punto por punto. ¿Por qué no hay que interrumpir cuando el niño o niña se expresa? Para que puede ser, para que él vea que se le existe un respeto también. Súper buena ¿Puede palabra. Súper buena palabra, Cata. Si el niño o niña ve que hay respeto, ¿qué le estamos enseñando? Que tiene que respetar cuando grandes sus turnos de emisor y receptor, o sea, entre una Exacto. conversación. Sí, chicas, eso tiene que ver con el uso del lenguaje, o sea, el respetar, por ejemplo, el respeto de turnos es uso del lenguaje. Segundo punto, evitar anticiparse a los requerimientos o respuestas. Darle el tiempo para que él pueda pensar las cosas primero, pues no hacerlo primero para que él pueda tener esa instancia de ese pensamiento de, no, yo lo voy a hacer primero que mi mamá o que la persona que está hablando, no sé. Súper. ¿Por qué tenemos que darle esa posibilidad de reflexión? ¿Qué estamos haciendo en ese momento de que, supongamos que tiene un problema que resolver? Si yo se lo resuelvo, ¿qué estoy haciendo al resolverle yo el problema? Le estamos dando todas las respuestas y él igual tiene que usar como su razonamiento. Súper buena respuesta. O sea, eso es. Le permitimos que razone, que utilice su razonamiento lógico, por ejemplo. ¿Ya? Y lo más importante, evitar complementar las ideas. Para que él solo, para no interrumpirle su proceso de aprendizaje. Exacto. Si yo, por ejemplo, le estoy complementando yo las ideas o le estoy diciendo lo que tiene que hacer, ¿estoy favoreciendo el aprendizaje? No, En cierta forma, lo que yo estoy haciendo es limitarlo, ¿cierto? ¿Qué se debería hacer, Catalina, en esta etapa entre los 0 y los 3 años? estimularlo lo más posible y como motivarlo como tú puedes hacerlo solo. Vamos, inténtalo de nuevo. Súper. Eso es lo que hay que hacer, o sea, tratar en la manera y también de manera suave, tampoco así como sobre exigir, porque también podemos caer en esto de que el niño no va a querer expresarse, pero al complementar nosotros las ideas, no lo dejamos que reflexione, como decía la carta, evitamos esto, no le damos la posibilidad de razonar, ¿ya? Claro, la Connie también dice que a través de canciones se te puede estimular, efectivamente, o sea, tiene que ser algo lúdico, que el niño o la niña se sientan entretenidos. Muchas gracias, Cata, muy buena su respuesta. A la edad de 3 años, profe, también se puede trabajar con preguntas y respuestas, pero respuestas de conocimiento del niño. ¿Cómo Que el qué niño cosa, pueda ser Yesenia? capaz, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama tu mamá? O ¿dónde tú vives? Cosas que el niño ya tenga aprendido, que él pueda ir repitiendo y pueda ir desarrollando de mejor manera su lenguaje. ¿Para qué nos sirve también eso, Yesenia, aparte? Una estimulación y para ir haciendo evolución de su lenguaje, para que su lenguaje vaya evolucionando. Y saber estas, por ejemplo, Saber dónde elementos, está, saber quiénes son sus más cercanos. ya. Aquí también entramos a la funcionalidad del lenguaje, porque es Sí. importante que yo sepa dónde vivo, quién es mi mamá, incluso a veces se le enseña a los niños, bueno, ustedes también tienen que enseñar eso en algún momento a los niños con los que trabajen. Nombre completo del niño, nombre completo de la madre o del padre o del adulto responsable, dirección y en el caso algún teléfono. Que en caso de emergencia que no se puedan comunicar, el niño ya va a saber sus referencias, por decirlo así, para poder ayudar en el manejo más rápido de la información. Si yo voy con mi sobrina, por ejemplo, a comprar al mall y de repente me descuidé y se me pierde el sobrino.
él va a saber dónde él vive para en caso de que alguien lo encuentre lo pueda acercar a su lugar de residencia o cosas así. Exacto, ahí estamos Yep. hablando de súper buena intervención, Yesenia. Es Ahí que yo la estamos estoy hablando, trabajando con mi sobrina y tiene 3 años por lo sí, mismo. eso hay Sí. que hacerlo, o sea, eso es funcionalidad del lenguaje, ¿para qué me sirve a mí el lenguaje? ¿Ya? Y cuando nosotros le enseñamos a los niños esta parte de la funcionalidad, tenemos que explicarle en qué caso lo puede usar, ¿ya? Exacto. Tampoco se trata de que andarle dando esa referencia a todo el mundo, pero cuando es necesario hay que hacerlo, ¿ya? Yesenia, ahora que tiene el micrófono encendido, ayúdame con esta lectura, por favor. Ya, profe. Orientaciones técnico-pedagógicas para niños, para niñas y niños de 0 a 3 años, Mineduc. Reconocer, discriminar sonidos de diferentes fuentes sonoras mediante el uso de objetos diversos, instrumentos musicales, animales, naturalezas, onomatopeyas. Ya, aquí, o sea, primero, estas son como contenidos ya que vamos a trabajar, y esto es súper habitual en la primera infancia, entre los 0 y los 3 años. Lo primero que vamos a hacer es discriminar distintos sonidos o fuentes sonoras, ¿ya? ¿Y qué vamos a usar para esto, Yesenia? Podemos usar audios, podemos nosotros mismos provocar el sonido a través de algún instrumento, de algún objeto, para que el niño sepa de dónde proviene el sonido. ¿Para qué será importante trabajar esto? ¿Por qué es importante hacerlo? Y de esta forma. Quizás también para ver si el niño tiene algún problema auditivo, para ir reconociendo si el niño tiene algún problema auditivo. Ya. Y por una parte, para poder ir pesquisando ciertas dificultades, como dice la Yesenia, pues si se fija acá dice, mediante el uso de objetos diversos, como instrumentos musicales, sonidos de animales, sonidos de la naturaleza. ¿Será así como estarle haciendo sonar cosas? ¿O nosotros como educadores o educadoras jugamos un rol importante acá, de manera didáctica? No es lo mismo, chiquillo, utilizar recursos que utilizarlos de manera didáctica. ¿Cuál es la diferencia, Yesenia? Todos son En que recursos nosotros no didácticos, hacemos, ¿cierto? en que nosotros no hacemos parte del aprendizaje del niño. ¿Cómo? Incentivando este aprendizaje, porque no podemos dejar que el niño a esa edad aprenda de manera autónoma, sino que somos nosotros los que debemos incentivar ese aprendizaje. Ya, ¿y cómo lo motivaría? Por ejemplo, podemos llegar a una sala de niños de 2 años, por ejemplo, y ya niños, tomen la hoja, ahí están los lápices, pinten el animal más grande, pinten el animal que hace mu, pinten el que hace No, miau. porque todo viene con el incentivo que nosotros hagamos el aprendizaje, cómo van a aprender ellos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y llegar siempre con ánimo, con algo que les llame la atención para poder aprender. Por ejemplo, el sonido de animales no se puede utilizar, ¿cómo se llama? Títeres, y nosotros vocalizar el ruido que hace el animal y cosas por el estilo. Exacto, chiquillas, hay una súper inmensa diferencia. A ver, Connie Verdejo dice, todo va en la actitud, justamente. ¿Y cómo le vamos a presentar los recursos? Puede ser el recurso más entretenido del mundo, pero si Pero nosotras si nosotros llegamos llegamos, con, sí, pues, si nosotras llegamos fome o con mala actitud, no nos va a servir de nada. Todas tenemos momentos en que algo puede suceder personalmente y no estemos motivadas. Pero con niños pequeños tenemos que estar siempre motivadas, ¿ya? Principalmente porque la estimulación se tiene que dar con ganas, si no, no es estimulación, ¿ya? En este caso hay diversidad de recursos pedagógicos que nosotros podemos utilizar para discriminación de sonido, ¿ya? Que lo hagamos nosotras, que los niños se ríen mucho cuando escuchan a los docentes o a los asistentes haciendo las onomatopeyas. Les gusta mucho eso. O no sé, hay videos de YouTube que se pueden usar, cuando uno tiene los recursos, usarlos, pero siempre con actitud, ¿ya? Segundo punto, Yesenia. incorporar nuevas palabras mediante juegos, canciones, conversación. Ya. Incorporar nuevas palabras. A esta edad, chiquillas, los niños y las niñas son una esponja.
¿ya? Aquí nosotros, cuando nos ha parido la mamá, no traemos información, no hay el disco duro está vacío. Entonces, aquí durante esta etapa, los niños todos los días aprenden palabras, todos los días aprenden algo nuevo. Pero ¿será solo escuchar la palabra, Yesenia? ¿Qué haremos con esa información nueva? ¿Qué tendremos que hacer? Incentivar lo que el niño la vocalice, que Primero, haga repeticiones. ya, eso desde el punto de vista fonológico. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Perforadora, Perforadora. ¿Para qué sirve la perforadora? para hacer perforaciones en las hojas. ¿Y qué hacemos después cuando las hojas estén perforadas? Podemos anillar, Ya, ¿y para qué vamos a anillar, por ejemplo? ¿Qué vamos a armar con estas hojitas? por ejemplo, podemos armar un libro, unir las hojas. Ya, el niño nunca no había visto este implemento, ni sabía que se llamaba perforadora, pero usted le enseñó para qué, cómo se llama, qué podamos hacer con él, después que ya le hicimos los agujeros, la podemos anillar, ¿qué vamos a hacer al anillarlo? Eso es incorporar las nuevas palabras, ¿ya? Entonces después cuando usted le diga al niño, ¿me puedes pasar la perforadora que está encima? Y va a haber una corchetera, un timbre y la perforadora, el niño va a saber cuál es el implemento. Entonces, en una le puede decir, no me acuerdo cuál es la perforadora, tía. ¿Y usted qué le puede decir? Si usted ya le explicó lo que era. Que se fije para qué sirve cada implemento que hay encima de la mesa, por ejemplo. Súper buena respuesta. O sea, yo ya le dije para qué es. A lo mejor puede que no se acuerde el nombre. Pero va Pero, a saber para qué se utiliza. exacto. Entonces, si la perforadora sirve para perforar, es esa que está ahí. Pásame la perforadora. Y ahora sí vas a ver. Ahí nosotros lo podemos hacer, como dice acá, mediante juegos, mediante canciones, mediante conversación. Lo que hicimos ahora fue mediante una conversación, pero fácilmente podemos diseñar o crear canciones o juegos en los que incorporemos nuevas palabras. Así se trabaja el vocabulario, chiquillas. Nosotros no vamos por la vida así hablando perforadora, 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 perforadora. O sea, nosotros utilizamos esta palabra en una conversación. Por lo tanto, como es utilizado en una conversación, yo lo tengo que utilizar de manera práctica. El lenguaje es práctica, ¿cierto? El tercer punto, Yesenia, por favor. Favorecer la comprensión mediante la escucha de textos literarios y no literarios. Enfatizar en la búsqueda de información explícita. Ya, cuando hablamos de textos literarios y no literarios, los literarios son todos los que buscan entretenernos y los no literarios, por ejemplo, son los que buscan, por ejemplo, que sigamos indicaciones o instrucciones, ¿ya? Tenemos por un lado, por ejemplo, en los literarios tenemos los cuentos, tenemos las leyendas, los mitos, y en el lado no literario podemos encontrar recetas como armar un mueble, seguir indicación, informativos, pero todo está en que en estos textos yo logro enfatizar la búsqueda de información explícita. ¿Qué pasa con un niño cuando uno le cuenta un cuento, Yesenia? Le llama la atención y quiere saber más qué es lo que sucede en el cuento. ¿Y de qué va a depender eso que él quiera saber más de lo que va a suceder en el cuento? ¿Va a ser propio de su intención de niño o tendrá que ver algo también como el narrador esté contando el cuento? Claro, la intencionalidad de cómo uno le vaya contando el cuento, con el énfasis que uno le ponga para contarle el cuento. ¿Por qué tenemos que tener ese énfasis siempre? Para que él vaya motivándose y quiera ir aprendiendo más, ir sabiendo más respecto al cuento o a lo que uno le esté queriendo enseñar. Exacto, dependiendo de lo que uno le quiera enseñar. Y también, Yesenia, a ver, si yo logro enganchar al niño o a la niña y yo le hago preguntas del cuento y me las responde, ¿de qué me voy a dar cuenta yo si es que él la responde correctamente o adecuadamente o de acuerdo a lo que dice el texto?
de que de verdad él está tomando atención y de que está aprendiendo lo que uno le está enseñando. Y aparte uno puede trabajar también la imaginación y decirle de que ya ahora tú imagina lo que puede seguir en el cuento y sigue contándomelo tú. Y el niño va a ir utilizando su imaginación y va a seguir también la narración del mismo cuento. Ya, y supongamos que tengo un grupo de 5 niñitos en la sala. Le pido a uno, ya, ahora sigue tú con la idea. ¿Qué le puedo pedir al otro? Que vayan haciendo la evolución del cuento hasta que llegara al final del cuento. Exacto. ¿Y qué pasa entre uno y otro? Van cambiando muchas veces las ideas, pues van integrando personajes o van sacando personajes, van integrando cosas. ¿Será necesario siempre, por ejemplo, contar con una imagen? Si yo lo hago a través, ese mismo cuento lo hago a través de una conversación. No, porque al mismo, como le decía, si usamos un buen énfasis en contarle, por ejemplo, el cuento, el niño va a ir en su mente trabajando el cuento y se va a ir imaginando lo que uno le está hablando. A ver, ahí un súper buena reflexión. O sea, intelectualmente va a ir procesando la información, ¿cierto? De repente uno, chiquilla, sobre todo entre los 0 y los 3 años, la motivación, como dice la Yesenia, es esencial, ¿ya? Eh, yo cuando cuento un cuento, puedo hacerlo de manera oral solamente, ni siquiera tengo que tener un respaldo visual. Va a depender igual de la intencionalidad que yo tenga al contar este cuento, ¿ya? Pero basta con mi actitud, también como decía la Connie Verdejo hace un rato, o sea, todos los recursos que yo utilice van a servir a la base del desarrollo mientras yo los utilice bien, ¿ya? ¿Y qué se referirá acá, Yesenia? Que enfatizar en la búsqueda de la información explícita. ¿Cuándo algo es explícito? Cuando uno puede confirmar la información. Claro, o sea, cuando la tengo ahí a la vista. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta explícita puedo hacer yo en un cuento? Si estoy contando el cuento, no sé, de los 3 cerditos y el lobo. Si uno está utilizando imágenes, no sé, pues le puede preguntar de qué material era la segunda casa y el niño al verla va a saber qué responder. Exacto, o sea, lo tiene ahí, puede confirmar de manera inmediata qué es lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Yesenia, por su intervención. Ya, Eh, profe. Si se fijan, chicas, o sea, todo va a la base del trabajo del educador. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos al trabajo, ¿ya? Y al desarrollo también en la estimulación, ¿ya? Eh, a ver. Connie Verdejo, ¿me puede ayudar de nuevo con la lectura, por favor? Sí, profesora, si me da un segundito, enseguida la ayuda. Ya, gracias. Y ahora sí. Ya, Dice orientaciones técnico-pedagógicas para niños y niñas de 4 o 6 años. ya. Mineduc. Ahora nos dimos un salto acá, pero siempre recuerden, ¿qué es el Mineduc, Connie? ¿De dónde sacamos estas orientaciones? Del Ministerio de Educación. Exacto. ¿Y por qué para nosotros es importante e indispensable seguir las instrucciones del Mineduc? Porque trabajamos directamente con lo que ellos dictan. Exacto. Vamos a O aplicar sea, lo que ellos dicen. sí, y recuerden, chiquillas, siempre que cuando el Mineduc, por ejemplo, hay nuevas bases curriculares, hay nuevas orientaciones, tiene que ver con que detrás de esto hay un trabajo de estudio pedagógico que nos demuestra por qué tenemos que hacer este trabajo pedagógico de cierta forma. Los niños y las niñas van a tener eh, etapas de desarrollo dependiendo de su edad. Por eso está la base eso. Vamos con el primer punto, por favor, Connie. Ya dice, favorecer la articulación de palabras, marcando los sonidos como inicio del proceso, fundamentalmente aquellos que se omiten o se articulan con dificultad. Ya, acá estamos hablando ya así como si nosotros evidenciamos que hay algún estudiante que presenta alguna dificultad, modelar correctamente, ¿cierto? No es como que le vamos a decir, está mal, no lo digas así, escúchame y repítelo conmigo. ¿Por qué tenemos que ser modelo y no corrección? Porque el niño se puede a lo mejor sentir mal
como, pucha, lo estoy haciendo mal, puede afectar, no sé, su, no sé si autoestima, pero sí dice como algo estoy haciendo mal, Ya, que no es la idea. incluso con los adultos, cuando se está enseñando, ¿qué le pasa a usted, por ejemplo, si yo le dijera, no, Connie, no es así? Se frustra, se siente mal porque lo intentó y le salió mal. Ya, ¿y usted querría volver a hablar a opinar en clase si yo le digo, no, está equivocada, no es así? No, ¿Qué hacemos los profes cuando estamos conversando en clase con ustedes? quizás guiar la información a arreglar a lo que yo estaba diciendo. Hijo, dame un minuto, por favor. Y lo siento, es que es Sí, periodo de clase. o sea, es obvio que van a suceder estas cosas, chiquillas. Yo me imagino que ustedes están escuchando ruido de aquí de la escuela también, que es Un inevitable. poco. No se escucha, pero aquí yo escucho ¿cómo se llama? El termómetro a cada rato aquí en la puerta. Ya, Connie. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, nunca decir que está mal, sino que, como dice usted, intencionar o inducir al desempeño esperado, ¿cierto? Y en este Claro. caso, entre los 4 y los 6 años, tenemos que ser modelo, no corrección. El segundo punto, por favor. Dice, se recomienda el uso de estrategias dirigidas a expandir el lenguaje. Un primer momento se inicia con frases de repetición apoyadas en imágenes, láminas, mensajes asociados a imágenes, colores llamativos, etc. Por ejemplo, Por ejemplo, mamá no está, niño y o niña. Mensaje de repetición, la mamá no está, la mamá se ha ido a trabajar. ya, el niño dice, mamá no está, ¿ya? Y la educadora repite, la mamá no está, la mamá se ha ido a trabajar. O sea, ¿cómo era el enunciado del niño o de la niña? Estaba incorrecto, incompleto en realidad. No incorrecto, Exactamente, está incompleto. incompleto. O sea, ahí, ¿se acuerdan cuando hablamos de los dífonos consonánticos y que habían, o de la omisión de algunas sílabas? Sí. Cuando vimos el informe, este tipo y ahí es cuando está incompleto el lenguaje, cuando el niño o la niña omite en este caso frases. ¿Qué debería hacer usted cuando escucha ese enunciado? Así como dice ahí mismo el ejemplo, a modo de repetición, decirle a lo mejor de distintas formas que la mamá no está en ese lugar. O se ha Ajá. ido a trabajar, la mamá no se encuentra por el momento, como diciéndole de forma clara, como marcándole las letras bien, puede ser. La Como la palabra, pronunciación. exacto, en este caso sería así como la palabra completa, como usted decía, acá está incompleto, acá está completo, ¿cierto? Claro. Y acá, ¿qué hizo la educadora? O a lo mejor puede ser cualquier otro adulto, chiquilla. Como dando la explicación del por qué no está la mamá. Exacto. ¿Por qué no está la mamá, Connie? Porque se ha ido a trabajar. Exacto. Le da una Y eso, explicación y al niño lo tranquiliza. justamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te pregunto. ¿Cómo estás? ¿Cómo Entonces, estás? ahí, como usted misma dice, ¿qué estás haciendo? Ella es mi mamá, ¿Y cómo se llama tu mamá? Constanza Lucía. Constanza Lucía. Mira, yo no sabía que se llamaba Constanza Lucía. Qué lindo el nombre de tu mamá. ¿Y tu nombre? Gabriel. Oh, qué lindo tu nombre, Gabriel. Mi papá se llama Gabriel. Igual es Nino. Es lindo, sí. ¿Por qué te parece lindo tu nombre? ¿Por qué te parece lindo tu nombre? ¿Por No qué sabe. lindo? Porque a ti te gusta. Sí. Sí, a mí también me gusta mi nombre. Cuando era chica no me gustaba porque todo el mundo me molestaba, pero ahora sí me gusta. Sí suele pasar esa transición de que no me gusta el nombre. Muchas gracias, Connie. Ya, es un gusto. Hello. Ya, después de la intervención de Gabriel, fíjense cómo se instaura el lenguaje. La idea, chiquillos, si se dan cuenta, dar la confianza también para que los niños hablen. Y yo creo que de repente a uno le da lata cuando llegan los niños y uno, por ejemplo, está conversando así, pero en nuestro caso sirve, pues, sirve para para hacer clase. ¿Ya? Chicas, aquí vamos a ver por qué
así no, que es lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa con los niños y las niñas? ¿Por qué no tenemos que corregir de manera en que ellos se sientan mal o ellas se sientan mal? ¿Ya? Princess, ¿puede encender su micrófono, por favor? Princess. La Connie Mella. Chicas, ¿quién quiere ayudarme con la lectura, por favor? Cata. ¿Cómo? Profe. ¿Usted me va a ayudar? ¿Se escucha más o menos nomás su...? Ya, dígame. Vamos. ¿Quién va a ayudar, por favor? Pedagógicas para niñas y niños de 4 a 6 años. Ya, seguimos con las orientaciones de 4 a 6 años, ¿ya? Dice, así no, o sea, vamos a ver en esta parte por qué de esta forma no tenemos que hacerlo, ¿ya? Vamos, por favor, la Connie me está ayudando, ¿cierto? Sí, la Connie Liberona. Sí, Connie, seguimos, por favor. Oh, ya la perdimos. Evitar la corrección directa. Decir no. Así no se dice. Ya, eso es corrección directa, porque vimos que decir no, así no se dice, eso hay que evitarlo, o no hacerlo de frentón. Porque el niño lo puede tomar como de forma muy estricta. ¿Y qué pasará cuando el niño lo toma de esa forma, Connie? Le puede tomar miedo al cometer alguna equivocación o hacer algo mal. Connie, ¿alguna vez algún profe o alguna profe, algún docente se burló de usted en la escuela o se rió de alguna intervención oral? De mí no, pero sí una vez de unos compañeros. ¿Y qué pasa ahí en ese caso? Después se perdió el resto también lo incluyó, como que se le perdió la gana de participar en la clase por temor a equivocarse. Súper buena reflexión. Es el temor a equivocarse. Chiquillas, nosotros no tenemos que hacer este tipo de correcciones directas porque lo que hacemos es que los niños y niñas tengan temor a equivocarse. Y nosotros también tenemos que utilizar el error como una forma de aprendizaje, ¿ya? Tenemos que hacer siempre refuerzos positivos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la Connie utilizó un súper buen análisis cuando dice el temor a equivocarse es lo que produce, por ejemplo, que le digamos así no se dice. Cuando yo le digo a usted, Connie, que utilizó una súper buena reflexión, ¿cómo se siente usted? Bien. Y si le digo, no, está mal lo que está haciendo. Yo que estoy más grande, de cierta forma, igual lo tomo como bien, porque digo, ya, si así no, entonces tengo que buscar otra forma para poder ver cómo estar bien. Ya, pero si yo le digo frente a todo el curso, no, si está mal, así nada que ver, pues, Connie. Claro, ahí se siente mal. Claro, pero por lo general los profesores antes hacían eso. Delante de todo el curso a uno le decían, ya, otra vez. O sea, es como reiterar este error y te estás equivocando de nuevo. O sea, siempre te vas a estar equivocando. Y chiquillas, en cierta forma, la proyección que tenga el docente o la docente o la educadora o la educadora de sus estudiantes, como los estudiantes van a rendir también, ¿ya? Yo no puedo decir que los chicos van a rendir bien si yo tengo bajas proyecciones de mis estudiantes. Veamos los ejemplos, Connie, por favor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre usa el lenguaje anterior. Mensajes de repetición posteriores al mensaje del niño o niña, mejorando la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si, como el ejemplo anterior, el que leyó la Constanza, si se fijaba en el otro decía mano ta,
y la educadora lo completaba y lo que hacía era mejorar la expresión. Y además, ¿qué hacía en un segundo momento la educadora? Le corregía lo que le decía, como para que él volviera a repetir el mensaje y dijera, mamá no está. Exactamente, y que lo hacía de buena manera. Muchas gracias, Connie, por su ayuda, por su intervención. Si se fijan, chicas, acá además lo que se pide es que se amplíe el lenguaje, ¿ya? No solo me voy a quedar en que yo le digo al niño o a la niña cómo se dice, sin decírselo, está mal lo que hiciste, sino que le voy a dar el modelo y además voy a ampliar esas posibilidades de lenguaje. Chicas, vamos a pasar la lista ahora. Necesito que me respondan con presente, por favor. Si ustedes ven que alguien lo pone en el chat, me lo dicen también, por favor, ¿ya? A ver. Amanda Acevedo. Amanda Acevedo. Dijo presente en el chat, profe. Gracias. Ivonne Aguayo. Presente. Gracias. Connie Aliaga. Presente, profe. Gracias. Ignacia Arraño. No. Alexandra Arriagada. Presente. Gracias. Paloma Castillo. ¿No está la Paloma? Natacha Que si está, Sendra. tiene problemas de conexión, sí, profe, no puede, no le funciona el audio, Gracias. pero está. La Natacha. Presente. Gracias. Yara. Yara. Paulette Cornejo. Sofía Encina. Presente, profe. Gracias. Rayen. Camila Flores. Presente. Gracias. Anaí Fuentes. Presente, profe. Gracias. Paloma González. Presente. Gracias. Fabiola González también estaba. Claudia Granifo. Valesca Gutiérrez. Tiare Enríquez. Dijo presente en el chat. Está, sí. ¿La Tiare? Sí, Gracias. Paulette Hernández. Paulette Hernández. Sofía Herrera. presente está, profe, dijo por el chat. Gracias. Princess. María Fernanda Leiva. También dijo presente en el chat, profe, la princesa. Gracias. Presente, profe. María Gracias. Leiva. Katy Leiva. Constanza Liberona. Presente. Gracias. Tamara Martínez. Presente. Gracias. Connie Mella. Sí estaba la Connie Mella. La Vale Morgado. Presente, profe. Gracias. Cata Ocares. Presente. Gracias. Camila Ojeda. Javiera Ollarzo. Presente. Gracias. Yesenia. Presente, profe, la Conimella igual puso presente por el chat, por si Sí, acaso. gracias. Francisca Pérez. Presente, profe. Gracias. Lore. Camila Robles. Dijo presente por el chat, profe, la Gracias. Camila. Cata Rojas. Caroline Salinas. Caroline Salinas. Rocío Santibáñez. Sí, estaba Presente, la Rocío. Gracias. Maca Tobar. Maca Tobar. Camila Valdivia. Presente. Gracias. La Maite también estaba. Connie Verdejo también estaba. Y Carla Zurita. Dijo presente en el chat, profe. ¿Quién? Carla Zurita. Gracias. Ya, chicas.
A ver, el miércoles entonces vamos a trabajar en el trabajo de la semana. Nos juntamos a las 8. Ya yo le explico lo que hay que hacer y también vamos a dejar en claro lo que tienen que hacer para la próxima semana. Así que revisen el aula, por favor, niñas, ¿ya? Y me quedo con el grupo de la Connie un ratito. Con las demás me despido. Que estén muy bien, chicas. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, niñas. profe. Ustedes también. Cuídense mucho.